Muy buenas noches, Buenas noches, Luis. buenas tardes, mejor dicho, todavía no es de noche. Buenas tardes. Está oscuro el día, pero no, todavía no es de noche. Bien, bueno, vamos a seguir hablando un poquito de ecuaciones, ecuaciones diferenciales de orden superior no homogéneas. Ecuaciones de orden superior no homogéneas. Entonces, les decía, o el jueves pues hablábamos de el método de variación de parámetros. Recuerden que este método nos ayuda a encontrar la solución particular, ¿verdad? Recuerden también que les decía que la solución general a una ecuación, cuando es no homogénea, es la solución complementaria más la solución particular. Entonces, recuerden que la complementaria, ¿verdad? Es cuando la ecuación, pues, es igual a 0, ¿verdad? Entonces, considerando que la ecuación es igual a 0, entonces de ahí sacamos nosotros nuestra ecuación, nuestra solución complementaria. Y pues la solución particular proviene de considerar, ¿verdad?, que la ecuación es igual a una función de entrada, ¿verdad? En función en términos de la variable independiente. Entonces, el método de variación de parámetros lo que nos ayuda, como les digo, es a encontrar pues la solución particular. Para encontrar la solución complementaria, es decir, cuando la ecuación es igual a 0, ya hemos visto un par de métodos, el parcial pasado, ¿verdad? Si estos coeficientes son constantes, el método de la ecuación auxiliar, y si no, pues puede ser que nos den la otra solución, una de las soluciones, y por medio de reducción de orden encontremos la otra, y con eso nosotros ya encontramos la solución complementaria, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues, buscamos con el método de variación de parámetros la solución particular. Ahora, el otro método que se mira aquí también, y es el que vamos a ver hoy, es el de coeficientes determinados. Entonces, nuevamente, este método es para encontrar la solución particular, ¿verdad? La solución particular. La solución complementaria nosotros la debemos de encontrar siempre con los métodos que ya conocemos para ecuaciones homogéneas, ¿verdad? Entonces, esto, otro método, pero para encontrar la solución particular, ¿verdad? Entonces, este método, pues, tiene la particularidad de que no requerimos resolver ninguna integral para encontrar la solución particular, ¿verdad? Sino que es un método que se basa principalmente en el álgebra, ¿verdad? Y sobre todo en asumir que nuestra solución particular está familiarizada con la función de entrada de nuestra ecuación, ¿ok? O que es similar. ¿A qué me refiero? Vaya, por ejemplo, si tenemos nosotros la ecuación de segundo orden. Entonces, esta es una ecuación de segundo orden y aquí podemos ver nosotros que nuestra función de entrada, ¿verdad?, es una función de segundo grado, ¿verdad? Una función cuadrática. Entonces, lo que me dice el método este de coeficientes indeterminados es que si esta es mi función de entrada, mi solución particular debe ser una función similar, ¿verdad? Similar, es decir, una función de segundo grado también. Entonces, el planteamiento es el siguiente. Mi solución particular va a ser una función de segundo grado de esta forma.
donde A, B y C son los valores que yo debo de determinar. Son coeficientes que voy a determinar, por eso el nombre del método, coeficientes indeterminados. ¿Okay? Entonces, esa es la asunción fundamental del método de coeficientes indeterminados, que mi solución particular está emparentada con mi función de entrada. Entonces, que si mi función de entrada es de una función de grado 1, pues mi solución particular también debería de ser una función de grado 1. Si mi función de entrada es una exponencial, entonces mi solución particular también debe ser una exponencial. Si es una trigonométrica, entonces mi solución particular pues también debería ser una trigonométrica, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo manejen, ¿verdad? Y ahí está la tablita igual en el material que tengo ahí, ¿verdad? Subido. Si mi función de entrada, como dijimos, es una constante, por ejemplo, que fuera 2, ¿ok? O sea que toda mi ecuación está igualada a 2, ¿verdad? Entonces, como solución particular, mi propuesta es que esta debería de ser un coeficiente A. Lo voy a determinar su valor, ¿verdad? No necesariamente igual a 2. A. Pues ya voy a ver después cómo determinar el valor de A, ¿verdad? Si, por ejemplo, mi función de entrada fuera una función lineal 5x más 7, una función de grado 1. Entonces, la propuesta para solución particular es que debería ser ax más b. Es decir, una función de grado 1 donde a y b son coeficientes de la cuadrática, ¿verdad? Si es una cuadrática la función de entrada, entonces la solución particular pues deberá de ser cuadrática, donde a, b y c pues son los coeficientes a determinar, ¿verdad? Si es cúbica, por ejemplo, entonces mi solución particular pues es una función cúbica, ¿verdad? Observen que en el caso de estas polinómicas, yo escribo el polinomio completo y ordenado, ¿verdad? Es decir, x a la 3, x a la 2, x y el independiente, ¿verdad? Después en el proceso nosotros vamos a determinar si alguna de ellas es 0 o si es negativa, ¿verdad? Eso lo vamos a saber cuando ya empecemos a trabajar el método. Pero la propuesta inicial es esta, ¿verdad? Bien, con las polinómicas, pues si es de grado 4, entonces nuestro polinomio va a ser un polinomio de grado 4 en la particular, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si, por ejemplo, mi función de entrada es una trigonométrica, seno de 4x, entonces mi solución particular es pues igual una trigonométrica, ¿verdad? Solo que con el mismo argumento de la particular, ¿verdad? Y la segunda observación es que si, aunque solo me aparezca en la función de entrada una de las funciones trigonométricas, seno o coseno, en la particular yo represento las dos, ¿verdad? La suma de las dos, con el mismo argumento. Igual si aquí fuera coseno de 3x, por ejemplo, entonces la solución propuesta sería a coseno de 3x más b seno de 3x, perdón. Okay. Entonces, eso es con las trigonométricas, ¿verdad? Luego, pues, si fuera una exponencial, por ejemplo, entonces la propuesta sería una exponencial también, ¿verdad? Bueno, entonces, así es como uno propone las soluciones, ¿verdad? En el método de coeficientes indeterminados, de acuerdo al tipo de función de entrada. Ahora, podemos obtener variantes. Por ejemplo, puede ser que nuestra función de entrada sea un producto de dos funciones. Por ejemplo, en este caso es una lineal con una exponencial. Entonces, pues, diríamos nosotros
esta sería nuestra propuesta, ¿verdad? Okay. Por ahí alguien me podría decir, bueno, ¿y cuál es el coeficiente de E? Lo que pasa es que piensa que esto 9x más 2 por E a la 5x en realidad es 9xe a la 5x más 2e a la 5x, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos genera pues su propio, ¿verdad? Coeficiente, ¿verdad? Entonces lo mejor es escribirlo así como lo representé aquí, ¿verdad? Y bueno, si fuera igual, si fuera cuadrática, ¿verdad? Entonces sería aquí el polinomio de grado 2 multiplicado por la exponencial. Hay muchas otras variantes, por ejemplo, un producto de una exponencial con una trigonométrica, ¿no? Entonces ahí que E a la 5x seno de 4x. Entonces, su respectiva, o la mejor dicho, nuestra propuesta para esa solución particular sería, pues recuerden que si es trigonométrica, van las dos, ¿verdad? Entonces yo diría A seno de 4x más B coseno de 4x por la exponencial, ¿verdad? E a las por E a la 5x. ¿Sí? Entonces, productos. Si fuera un producto de una cuadrática, por ejemplo, por una trigonométrica. Bueno, aquí esto ya se pone un poquito más largo, ¿verdad? Porque recuerden que las trigonométricas siempre van dos, entonces tendría ax cuadrado más bx más c por el seno de 3x, pero también tiene que ir la del coseno, entonces uso más coeficientes de x cuadrado más x más f por el coseno de 3x, ¿verdad? Entonces salen 6 coeficientes porque recuerden que las trigonométricas, pues, aquí también iban las dos, pero la exponencial era una sola, entonces por eso pues es más corta, ¿verdad? Entonces normalmente el método de coeficientes indeterminados se usa para este tipo de funciones de entrada. Para enumerarlas, ¿verdad? Son polinómicas, o sea, si nuestra función de entrada es polinómica o es trigonométrica, ya tangente y otras no entran aquí. Seno y coseno. O exponencial, o suma o producto de ellas. ¿No? O sea, puede ser ahí una suma de una exponencial con una trigonométrica, o un producto de una cuadrática con una exponencial, ¿verdad? Todos esos casos son candidatos a poder resolverlo por el método de coeficientes indeterminados. Ya si me aparece un logaritmo como función de entrada, secante cuadrada, o algo diferente, entonces ahí, pues, tendré que probar más bien por el método anterior, ¿verdad? Por el de variación de parámetros. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso, ¿verdad? Tengan en cuenta eso. Licenciado, una pregunta. Y en el caso de que fuera un producto de dos trigonométricas, ¿cómo quedaría la solución particular? Producto de dos trigonométricas. Bueno, ahí ya, si bien está mencionado aquí, ¿verdad? Ya se sale un poco del modelo. Y ahí tendríamos que ir nosotros a ¿cómo se llama? A variación de parámetros. Por ejemplo, que fuera seno de 3x, coseno de 3x, por ejemplo. Bueno, una forma, aquí puedo adoptar dos caminos. Por ejemplo, en un caso como este. Uno es irme directo a variación de parámetros. El otro es usar una identidad. Recuerde que esto es un medio del seno de 6x, ¿verdad? Por identidad. Entonces, ahora, un medio del seno de 6x sí cae, ¿verdad? En este modelo.
Entonces, esa podría ser una salida. ¿De acuerdo? O la otra, pues, es irme directo al de variación de parámetros, porque el producto de funciones trigonométricas no está contemplado, ¿verdad? En esto. Pero sí está contemplado, ¿verdad? Que se puede usar identidades para llevarlo a algo parecido a una de estas, ¿verdad? Licenciado, si el argumento de esas trigonométricas fueran distintos. Consideran dos funciones diferentes. O sea, si por ejemplo, bueno, digamos en este caso que aquí fuera seno de 2x, ya ahí ya no puedo aplicar la identidad, entonces directamente me voy a variación de parámetros, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, vamos a hacer aquí aparte. Si yo tuviera mi función de entradas de 2x, esta sí la puedo hacer por variación de parámetros. ¿Cuál sería mi propuesta? A seno de 3x más b coseno de 3x. Como las considero funciones diferentes, entonces cada una como una función aparte, ¿verdad? Entonces tendría 4 coeficientes. Por ejemplo, ¿verdad? Ahora, si ya están en producto, ahí sí definitivamente no me funciona la identidad, entonces me tengo que ir a variación de parámetros. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora, esto solo es la primera parte, ¿verdad? Que sería como, pues, el paso 1 es tener YP basándose en la función de entrada. Es el primer paso. Entonces, con la tablita esa uno se orienta, ¿verdad? ¿Cuál sería la YP? El segundo paso es que ya tenemos nuestra propuesta de YP, es sustituir YP y sus derivadas en la ecuación diferencial. O sea, usted, por ejemplo, si es una ecuación de segundo orden, usted va a necesitar YP, posiblemente su primera derivada y posiblemente, y bueno, y seguramente su segunda derivada. Si fuera de segundo orden, entonces usted deriva YP las veces que sea necesario y el resultado lo sustituye en la ecuación original. Y luego, pues, formar un sistema de ecuaciones lineales para encontrar los coeficientes. Entonces, esto es algo bien parecido, el procedimiento, ¿verdad? No estoy diciendo que es lo mismo. Cuando ustedes en cálculo 2 resolvían integrales por medio de fracciones parciales, no sé si se acuerdan allá que formaban un gran numerador y lo igualaban al numerador de la integral y después despejaban para cada una de las partes literales y ahí formaban un sistema de ecuación. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Vamos a formar un sistema de ecuación grande basado en las partes literales y a partir de ahí vamos a encontrar los valores de los coeficientes, cuantos sean, ¿verdad? 2, 3, 4, etcétera. Entonces, y una vez que ya tenemos los valores de los coeficientes, ya tenemos entonces nuestra solución particular. Entonces, vamos a un ejemplo para aplicar estos 3 pasos, ¿verdad? Y como ustedes se darán cuenta, ahí en ningún momento estoy yo diciendo que hay que integrar algo o no, ¿verdad? Porque realmente no es. Entonces vamos al ejemplo con el que inicié la clase, ¿verdad?
Tengo esta es ecuación de segundo orden, ¿verdad? Con coeficientes constantes. Volvemos a lo mismo, o sea, aunque no sea de coeficientes constantes, por medio de reducción de orden, yo puedo encontrar la otra. Y, ojo, si bien en este método no necesito las soluciones complementarias para resolver, para encontrar la particular, no, por lo menos no de entrada, ¿verdad? Sí la voy a calcular siempre de entrada porque yo debo de validar una prueba. Y por ejemplo en esta, voy a resolverla como que fuera homogénea, ¿verdad? Entonces estoy hablando de esto. Entonces al resolver esa cuadrática, yo tengo así. Esa es la solución. Entonces, Y1, que sería la complementaria 1, ¿verdad? Y a la menos 2 más raíz de 6x, ¿verdad? ¿Quién nos está tirando las noticias del partido ahí, hombre? Hablando del Paris Saint-Germain. Ok, estas son las complementarias, acuérdense. Ahora, en el método anterior, acuérdense que yo derivaba estas para encontrar el bronsquiano, ¿verdad? Aquí no voy a hacer nada de eso, no las necesito para eso. Sin embargo, sí voy a una cosa. Cuando yo haga el paso 1, que es proponer una solución particular, bien, ok, esta es la solución particular. Ok, recuerden, lo habíamos propuesto. Entonces, algo que sí debemos hacer, y por eso es importante que saquemos primero las complementarias, es comparar que nuestra solución propuesta sea diferente de nuestras soluciones complementarias. ¿Okay? Porque si son iguales, debemos de multiplicarlas, la particular, por un factor X, el cual va a ir elevado a una potencia, ¿verdad? Esta puede ser 1, 2, 3, de acuerdo a lo... En este caso, por ejemplo, nuestras soluciones complementarias son exponenciales y nuestra solución particular es cuadrática, así que no tienen nada que ver. Entonces estamos bien, ¿verdad? No tenemos que modificarla absolutamente nada. Por ahí vamos a ver algunos ejemplos donde sí es necesario, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ahí está mi solución particular. Como es cuadrática, pues entonces es cuadrática. Ahora, como es ecuación de segundo orden, yo voy a necesitar la primera derivada de esto. Y la segunda derivada es esta. Entonces, y luego pues viene la otra parte que es el paso 2, donde yo digo, bueno, voy a sustituir en la ecuación, voy a sustituir la solución particular, ¿verdad? Entonces es y' prima, o sea, 2a, la segunda derivada, más 4 veces y', la primera derivada, 2ax más b. Menos 2 veces, dice, y, que sería en este caso yp, y eso es igual a 12x cuadrado menos 13x más 6. Entonces, ¿qué fue lo que hice en el paso 2? Pues como dije, sustituir yp y sus respectivas derivadas en la ecuación original. ¿Okay? Y entonces de aquí es de donde yo voy a sacar el sistema.
Entonces, aquí pues simplifico esto, ¿verdad? Cuando se pueda, o en todo caso, en este caso, pues lo desarrollo, ¿verdad? Ok, entonces me quedó esto ya cuando multiplico ahí, ¿verdad? Y de ahí es donde yo voy a sacar el sistema de ecuaciones, tal y como lo hacíamos en ¿cómo se llama? En el método aquel de cálculo de fracciones parciales. Por ejemplo, bueno, voy con los cuadráticos. ¿Quiénes son cuadráticos? Este. Entonces, menos 2a, que es el coeficiente, es igual al cuadrático que está en el lado derecho de la ecuación, que es 2, ¿verdad? Luego los lineales, los de grado 1 son 8ax y 2bx. Entonces, 8a 4b, 4b. ¿Dónde estás? 4b. Sí, 4b, tiene razón aquí, 4b. Ok, volviendo a esto, entonces 8a menos 2b son igual al lineal en el otro lado, que es este, ¿verdad? Es decir, menos 3. Y por último, los independientes, que son 2a, 4b y menos 2c, ¿verdad? Entonces, 2a más 4b menos 2c, y eso es igual al independiente del otro lado, que es 6, ¿verdad? Este de aquí. Y entonces ahí está el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Ahí está el sistema de ecuaciones formado, donde yo voy a sacar quiénes son a, b y c. Entonces, pues en este caso, a es igual a negativo 1. B, resolviendo el sistema, pues sería menos 5 medios. Y C sería negativo 9. Entonces, ¿cuál es nuestra solución particular? Bueno, ya están los coeficientes, ¿verdad? Entonces, de aquí me vengo y mi solución particular sería menos x cuadrado, menos 5 medios de x, menos 9. Ahí está la solución particular. Y la solución general, ¿verdad? La solución general sería C1e a la menos 2 más raíz de 6x más C2e a la menos 2 menos raíz de 6x más la particular, que en este caso es x cuadrado menos 5 medios de x menos 9. Ahí está la solución general. Entonces, este es el método de coeficientes indeterminados. Como pueden ver, es más algebraico, ¿verdad? Es más algebraico. No requiere resolver ninguna integral. Sin embargo, no se alegren tanto porque tiene sus limitaciones. La primera es que se adhiere nada más a este tipo de funciones de entrada, ¿verdad? A este tipo de funciones de entrada. Si no es de este tipo, no funciona, hay que irse al otro método, definitivamente. Entonces, esa es la principal limitante. Luego, pues también está el hecho de que, por ejemplo, si nuestra función de entrada es de este tipo, imagínense, ahí tienen A, B, C, D, E, F, 6 coeficientes, lo que significa que para resolver ese sistema debería de ser de 6 ecuaciones, ¿verdad? Porque son 6 variables, 6 por 6. Entonces ahí ya pues se vuelve un poquito más complicado tanto formar el sistema como resolverlo, ¿verdad? Entonces cada uno tiene su grado de dificultad, ¿okay? El beneficio que trae es que no nos pone a resolver ningún tipo de integral. En el otro sí, pues. Esa es la diferencia fundamental. Bueno, entonces vamos a hacer otro. Quedan 4 minutos, yo creo que sí lo hacemos. En 4 minutos. Esta es, pues, igual de segundo orden.
Y la función de entrada es una función, vean ustedes, trigonométrica. Entonces siempre resolvemos primero la homogénea asociada. Sería esto, cuya solución sería en este caso, sería de esta forma, miren. 1 de x, e a la 1 medio de x, coseno de raíz de 3 sobre 2x, y e2, e a la 1 medio de x, seno de raíz de 3. De solución particular en este caso, pues al ser exponencial, recuerden que, al ser trigonométrica, perdón, recuerden que deben de ser la suma del seno, con el mismo argumento, con el coseno, del mismo argumento. Ahora, por ahí siempre validamos que no haya similitud en estas. Si bien estas tienen trigonométrico ahí, ¿verdad? Coseno y seno, pero son argumentos diferentes, para empezar, ¿verdad? Raíz de 3 sobre 2x, y aquí es 3x nada más. Y segundo, están multiplicadas por una exponencial, y estas no, así que son diferentes, ¿verdad? Así que no hay ningún problema, no debemos de hacer ninguna modificación en la solución particular. Vamos con sus respectivas derivadas. Esta sería la primera y la segunda. Entonces ya ahí están con todas las derivadas, sustituyo, ¿verdad? En mi ecuación diferencial, esta es la segunda. Perdón, aquí es 9 coseno de 3x menos, dice, aquí es la primera, ¿verdad? Aquí es la primera derivada. 3a coseno de 3x menos 3b seno de 3x y más la particular que es a seno de 3x más b coseno de 3x, y eso es igual a 2 seno de 3x. Entonces ya con esto nosotros podemos formar el sistema, ¿verdad? Obviamente aquí pues hay que simplificarlo un poco, ¿verdad? De repente por ahí se van a hacer algunas cancelaciones. Vamos a ver, menos 9. Así que lo vamos a concluir al regreso, ¿verdad? El,
Tiene el micrófono apagado, Lick. Ok. Ok, solo estoy copiando ahorita parte de lo que ya habíamos hecho. Lick, dicen mis Estas eran compañeros, las- dicen los hipotes los compañeros que los deje entrar. las complementarias y habíamos quedado que la particular quedaba aquí. Ahí nos quedaba la ecuación ya sustituyendo las derivadas de la solución particular, ¿verdad? Será esta. Bueno, entonces ahí formamos un sistema de ecuaciones. En este caso, pues son dos variables ahí, ¿verdad? Un sistema de 2 por 2 el que se nos va a formar, ¿verdad? Entonces, si nos vamos con la del seno, bueno, esta es menos 9a más a, sería menos 8a más 3b, igual a 2 en este caso, que es la que está asociada al seno, ¿verdad? Y las del coseno sería menos 9b más b, daría menos 8b menos 3a. Y como al otro lado, pues no hay coseno, pues igual a 0, ¿verdad? Entonces ahí está el sistema de 2 por 2. O sea, al resolver el sistema, tenemos menos 16 sobre 73a, y b sería 6 sobre 73. Entonces, ¿cómo nos queda la solución particular en este caso? Menos 16 73avo, seno de 3x, más 6 73avo, coseno de 3x. Y la general ya, pues, finalmente sería C1 a la 1 medio de x, coseno de raíz de 3 sobre 2x, más C2 a la 1 medio de x, seno de raíz de 3 sobre 2x, más la particular, que es esta. Ahí está. Entonces, esa es la solución general, ¿verdad? Entonces, recuerden que si hay seno o coseno, la solución particular, pues, debe de contemplarlos. Aquí es coseno, por cierto. Coseno de x. Debe contemplar a ambos, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. Bien, observen esta ecuación, mejor dicho, la función de entrada, ¿verdad? Aquí identificamos varias cosas. Por ejemplo, tenemos aquí
Esto que sería una función grado 1, ¿verdad? Y luego aquí está otra, que es una exponencial multiplicada por otra función también de grado 1, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con la particular, porque debemos de considerar todos esos elementos que he mencionado, ¿verdad? Para formarla. Bueno, en primer lugar, siempre resolver la homogénea primero, ¿verdad? Entonces, ahí nos queda pues m igual a 3, m igual a negativo 1. Entonces, y sub 1 es e a la 3x y y sub 2 es e a la menos x. Bueno, entonces ahí está ¿cómo se llama? La solución complementaria, ¿verdad? Ahora voy a proponer mi solución particular. Y tengo en cuenta esos detalles que les mencioné. Por ejemplo, bueno, en esta primera, que es el lineal, ¿verdad? Entonces, mi propuesta sería AX más B. ¿Okay? Más, ahora aquí, pues tendría que es una lineal con una exponencial, entonces CX más D por E a la 2X. Entonces ahí ya tengo la lineal con la exponencial. ¿Ok? ¿Preguntas? Que no es AX menos B, Lick. O sea, siguiendo los signos de la función lineal. No, siempre en su propuesta va todo positivo. Es el mismo procedimiento el que le dice al final si los coeficientes van a ser positivos o negativos. Pero en la solución propuesta va todo sumándose. Ok. Bueno, entonces ahí está, ¿verdad? Vamos a hacer algo aquí. Voy a escribirlo, voy a sacar del paréntesis esas. Así. Ahora, aquí hago una observación. Esta de aquí, D a la 2X, es casi igual a esta. ¿Ok? Casi, pero no es igual. Ahora, si este a la 3X, aquí fuera, sería igual, y entonces yo tendría que multiplicar toda esta parte, toda esta, por un factor X para que ya no se repitiera la solución. No es el caso, ¿verdad? Pero se los menciono para que vayan ustedes, pues, considerando, ¿verdad? Y viendo la importancia de encontrar primero las soluciones complementarias, ¿verdad? No es el caso aquí, pero si ahí fuera a la 3X, entonces estaríamos repitiendo, estaríamos duplicando soluciones y habría que resolver eso, ¿verdad? Ya vamos a ver, pues, un caso de eso. Bueno, aquí está entonces la particular, luego pues lo que procede es derivarla, ¿verdad? Primera y segunda derivada, ¿verdad? Porque una ecuación de segundo orden también. Ahí está la segunda derivada, ¿verdad? Bueno, en este caso vemos que esto se puede simplificar, ¿verdad? Sería 4ce a la 2x más 4cxe a la 2x más 4d a la 2x. Entonces ahora voy a sustituir en la ecuación, ¿verdad? Voy a sustituir todo esto. Será que parte. Entonces tengo segunda derivada 4ce a la 2x más 4cxe a la 2x más 4d
e a la 2x, menos 2 veces primera derivada, que es a más c a la 2x más 2cx e a la 2x más 2d e a la 2x, menos 3 ax más b más cx e a la 2x más d e a la 2x. Y esto es igual a 4x menos 5 más 6xe a la 2x. Okay. Entonces ahí, aquí ya está sustituida, ¿verdad? Está sustituida. Y lo que procede es empezar pues a buscar ahí, bueno, primero que nada, a simplificarla, ¿verdad? Entonces tengo 4c a la 2x más 4cx a la 2x más 4 menos 2a menos 12 a la 2x menos 4cx a la 2x menos 4d a la 2x menos 3ax menos 3b menos 3c menos 3b, dije, menos 3 cx a la 2x menos 3d a la 2x igual a 4x menos 5 más 6x a la 2x. Entonces ven ustedes que ya pues se va volviendo más difícil el manejo algebraico, ¿verdad? Porque son más coeficientes, ¿verdad? Implica pues más trabajo, obviamente, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, este cancela con este. Vamos a ver, tengo c a la 2x, c a la 2x. Esos dos se van a simplificar, entonces me va a quedar 2c a la 2x. (4d), este 4d se va a cancelar con este, me va a quedar más d e a la 2x. Luego pues voy a tener ok, tengo 4 con 4 se cancelan, de hecho. Entonces me queda menos 3. Se cancelan y luego me queda pues menos 13x a la 2x, que es este, menos 3ax, menos 3b, menos 2a, igual a 4x menos 5, más 6x a la 2x. Ahí nos queda ya lo más simplificado, ¿verdad? Posible. Ok. Ahora pues vemos, vamos a irlos agrupando, ¿verdad? Por ejemplo, esto que solo son e a la 2x serían 2c menos 3d. Y veo en el otro lado de la ecuación, no hay ninguno que solo sea e a la 2x, por lo tanto es igual a 0. ¿Okay? Entonces le va este con este. Luego está xc a la 2x menos 3c. Y aquí sí está este, ¿verdad? Que es 6x a la 2x, entonces igual a 6. ¿Ok? Entonces ya fue este. Luego menos 3a, que es este, ¿verdad? Menos 3ax está solo y es igual a este de aquí, que es 4, ¿verdad? Y por último, el independiente, o los independientes, ¿verdad? Que son menos 3b, menos 2a. Ellos son igual al independiente aquí, que es negativo 5. ¿Okay? Bien, aquí rápido despejamos que c es igual a negativo 2, que a es igual a menos 4 tercios.
A es igual a menos 4/3. Y luego, pues, por ahí, sencillo sacamos que B va a ser igual a 24, a 23. A ver. Están cambiados aquí. Ok, D. C va a ser igual a 24, 23 novenos, y el otro que nos hace falta aquí es ABC. D es igual a menos 4/3. Ahí están los coeficientes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos queda la solución particular? Bueno, voy a borrar aquí, le voy a escribir exactamente abajo, ya con los coeficientes. Entonces tengo que YP es igual a menos 4/3 de X más 23 novenos menos 2X e a la 2X menos 4/3 de E a la 2X. Así nos queda la solución particular. Y bueno, ya la general ustedes saben que es la suma de las dos, ¿verdad? De la complementaria y la particular. La complementaria, recuerden que quedaría, y complementaria es C1 e a la 3X más C2 e a la menos X, ¿verdad? La general es la suma de los dos. Entonces ahí pues observen que ya es una combinación, ¿verdad? Tengo una suma de una lineal con el producto de una lineal con una exponencial. Entonces, cada una de ellas, miren, genera su propia solución, ¿verdad? Y así es como debo de manejarlo. Okay. Bueno, y pues vamos a cerrar con un último caso. Ok, este es de segundo orden, ¿verdad? Entonces, resuelvo primero la homogénea. En este caso sería m cuadrado más 1 igual a 0. M sería igual a más o menos I, ¿verdad? Sería compleja. Entonces, y sub 1 sería coseno de X y y sub 2 seno de X. Están las complementarias, ¿verdad? Ahora, la solución particular que propongo, bueno, observen que tengo lineal y trigonométrica, ¿verdad? Entonces, la lineal sería AX más B, la de 4X, más, y lo de la trigonométrica sería C seno de X más D coseno de X. Entonces, esa sería la solución particular propuesta. Sin embargo, y esto es lo que les decía, observen que esta parte, de hecho, está duplicando soluciones con la complementaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago para evitar esa duplicación? La regla me dice que voy a multiplicar esa parte de la solución, ojo, ¿verdad? No toda la solución. Esa parte de la solución la voy a multiplicar por un factor X. O sea, esto que es donde está la duplicación, ¿verdad? Esto no lo voy a tocar. Eso no lo voy a tocar porque está bien, no está duplicada con nadie, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a multiplicar por un factor X. Entonces, ¿cómo me va a quedar la solución particular al final? AX más B más CX seno de X más DX coseno de X. Aquí hay que tener mucho cuidado porque yo debo de volver a chequear que mi solución particular no se parezca a la complementaria.
¿Qué pasaría si aquí hubiera sido esta, por ejemplo, x coseno de x? Se estaría duplicando aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a multiplicar por x, sino que voy a multiplicar por x cuadrado. O voy a multiplicar por x al cubo si hubiera alguna cuadrática, ¿verdad? Entonces, yo voy subiendo el grado de x hasta que se quita la duplicación, ¿verdad? Entonces, si este fuera el caso, x coseno de x, volvería a multiplicar esa parte por x, ¿verdad? Para que me quedara cx cuadrado más de x cuadrado. Y ahí ya se quitaría la duplicación de términos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes deben de hacer cuando tienen situaciones duplicadas ahí. Soluciones duplicadas, mejor dicho. Bueno. Ahora, el resto del trabajo es el que hemos venido haciendo, ¿verdad? C más cx coseno de x más d coseno de x menos dx seno de x. Primera derivada. Y segunda derivada es c coseno de x más c coseno de x menos cx seno de x menos d seno de x menos d seno de x menos dx coseno de x. Okay, ahí está la segunda derivada, ¿verdad? Se puede simplificar algo aquí. Bueno, si 2c coseno de x se puede simplificar. Estas dos, ¿verdad? 2c coseno de x, ¿qué otra? Menos cx seno de x. Estas dos también se pueden sumar. Menos 2d seno de x menos dx coseno de x. Ahí está simplificado. Bien, entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Vamos a sustituir YP y sus derivadas en la ecuación, ¿verdad? Entonces, segunda derivada, 2c coseno de x menos cx seno de x menos 2d seno de x menos dx coseno de x más y, en este caso sería esta, ¿verdad? Ax más b más cx seno de x más dx coseno de x. Y eso igual dijimos a 4x más 10 seno de x. Okay. Esta pues se tendría que simplificar, ¿verdad? Por ejemplo, esta cancela aquí, ¿verdad? Entonces nos queda 12 coseno de x menos, este era que 2d era esta. 2d seno de x más ax más b igual a 4x más 10 seno de x. Y bueno, ahí ya pues podemos ir apartando, ¿verdad? 2c. Vemos que al otro lado, pues este coseno, del otro lado no es coseno, esto igual a 0. Menos 2d. Seno de x igual a 10, dice ahí. Bueno, igual a 10, ¿verdad? A, que es el de x, ¿verdad? A es igual a 4. Y B, que es el independiente, veo que al otro lado no hay independiente, por lo tanto igual a 0. Entonces D es igual a, bueno, C igual a 0. D igual a negativo 5. A es igual a 4 y B es igual a 0. Entonces, solución particular basado en eso, de aquí, ¿verdad? Tendría 4x menos 5x coseno de x. Esa sería la solución particular, ¿verdad? Entonces recuerden, si hay partes duplicadas, se multiplican por un factor x. Y este factor x va a ir aumentando en grado hasta que eliminemos la duplicación de la solución propuesta con la solución complementaria, ¿verdad?
O sea que si aquí fuera x y x, entonces yo multiplicaría por x cuadrado, ¿verdad? Para que ya se desaparezca esa duplicación. Y si estas fueran cuadradas, entonces multiplicaría por x al cubo, y así sucesivamente hasta que desaparece, ¿verdad? Bien, ¿preguntas? Bueno, entonces esto es todo por hoy, ¿verdad? Nos vemos el jueves. Gracias, Luis. Buenas noches. El jueves ya vamos a hablar de Cauchy-Euler. Bueno, buenas noches. Gracias, Lee.